Ya está. Partimos entonces la clase del día de hoy, 23/4. Y nos vamos a la presentación de la clase número 6. Ya. Entonces, la clase número 6, estimados jóvenes, dice relación con dos aspectos importantes. Primero, el beneficio del comercio. Claro, habíamos hablado nosotros en una instancia cuando mencionamos las 10 leyes, por así decirlo, ¿se acuerdan? Los 10 principios de la economía. Una de ellas era que hablaba acerca del comercio, que era beneficioso. Entonces, vamos a hablar también con respecto a por qué es beneficioso. Entonces, aquí vamos a tener una situación en la cual tenemos un campesino y un ganadero. Entonces, ambos se dedican a la producción de papas y carne. ¿Ya? Por tanto, lo que vamos a considerar acá es lo siguiente. La disponibilidad que tiene de producir, ¿ya? Según lo que cada uno de ellos, según sus posibilidades y su tecnología, sus recursos, por así decirlo, ¿ya? Le posibilitan aquello. Entonces, lo primero que nada, no solamente vamos a considerar la disponibilidad, ¿sí? De poder producir algo, sino también el uso del tiempo. El tiempo ahora va a ser un factor muy determinante, ¿ya? ¿Qué significa aquello? Significa que vamos a tomar nosotros una jornada de 8 horas al día. Entonces, vamos a mostrar en esta tabla que está aquí la tasa o la velocidad de producción de uno u otro bien de cada individuo. Supongamos que tenemos este individuo, ¿ya? Entonces, tiene que producir carne y papas. Y aquí los individuos son un campesino y un ganadero. ¿Ya? Entonces, primero consideramos nosotros cuánto tiempo le emplea él para la producción de 1 kilo, ya sea de carne o de papas. Fíjese qué interesante esto, puesto que estamos considerando no solamente las 8 horas, sino que la cantidad de producción que realiza, pero reducido a una expresión mínima, o sea, en minutos. El campesino, ¿ya?, produce 60 kilos de carne y el ganadero 20 kilos de carne. Profe, y dice cuánto se Profe, demora, no ¿Cómo? cuánto se sería demora lo en hacer 1 kilo en minutos. un minuto. Por eso, tiempo en minutos destinados a la producción de 1 kilo. Ah, perdón, sí tienes razón. Emplea 60 minutos, ¿ya?, en producir 1 kilo de carne. En cambio, el ganadero emplea 20 minutos en producir el mismo kilo de carne. No se ve de inmediato que alguien está empleando más tiempo que el otro. ¿Quién sería este caso? ¿Quién emplea más tiempo en producir carne? ¿El campesino o el El ganadero? campesino. El campesino emplea 60 minutos, o sea, 1 hora. En cambio, el ganadero emplea solamente 20 minutos. Veamos las papas, ¿cierto? Bueno, las papas tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos que el campesino emplea 15 minutos en producir 1 kilo de papa. El ganadero ocupa 10 minutos para producir 1 kilo de papa. Ahora, tenemos otra posibilidad de producción. Pero aquí lo vamos a considerar nosotros la cantidad producida de bienes en kilos, pero en una jornada de 8 horas. Claro. Fijarse que el campesino, ¿ya?, para producir carnes demora, por cada kilo, demora 60 minutos, ¿ya?, para producir 1 kilo de carne.
Por lo tanto, si la cantidad de bienes en kilo en una jornada de 8 horas, ¿ya? En 8 horas, indudablemente va a producir 8 kilos, nada más. Por otro lado, el ganadero va a producir 24 kilos, ¿ya? Las papas, fijarse que ¿quién produce mayor cantidad de papas en una jornada de 8 horas? Indudablemente que el ganadero y no el campesino, ¿ya? Entonces, hay alguna situación aquí que nos está marcando cómo es la velocidad de producción y cuál es la cantidad que se produce en un tiempo determinado. Entonces, hay dos condiciones aquí que hay que considerar. Fijarse lo siguiente. Si nosotros hacemos un intercambio, porque hay uno que representa en mayor medida, ¿ya?, la eficiencia con respecto al otro. Uno es más eficiente en una determinada producción, ¿cierto? Por lo tanto, podemos tener que hay una frontera de posibilidades de producción, suponiendo que las tasas de producción son constantes, ¿ya? Entonces, vamos a dar origen a una función de producción, una frontera de posibilidades de producción lineales, como este caso, ¿ya? Si fuera una tasa constante. Es decir, no son cóncavas en este caso, siendo el recurso limitativo el tiempo destinado a la producción de cada bien. Entonces, veamos, tenemos cuántos kilos de carne por día, ¿cierto? Produce el campesino. Produciría un máximo de 8 kilos por día. ¿Y cuánto produciría entonces si produce solamente esta cantidad y no produce papas? Por tanto, tendríamos nosotros lo máximo que podría producir en carne, sería aquí. Pero si miramos las papas, ¿cierto?, en 8 horas, él podría producir 32 kilos de papas por día, o sea, acá. Por lo tanto, si unimos los dos extremos, tendríamos esto como frontera de posibilidad de producción, lo que nos está indicando que hay una tasa, ¿ya?, de oportunidad constante, ¿ya? Pero fijémonos nosotros en lo que hace el ganadero. Veamos también la misma situación de los puntos extremos. ¿Cuánto es lo que produce por día, ¿ya?, el ganadero? Si es de carne, lo máximo que produce son 24, o sea, todos sus recursos los destina a producir carne y nada de papas, sería eso. ¿Cuánto sería lo máximo que produciría en papas acá? Y nada de carne. Produciría 48 kilos por día. Nuevamente juntamos estas dos líneas y vemos que tenemos otra frontera de posibilidad de producción para el ganadero y otra para el campesino. Pero ¿qué nos está diciendo esto? ¿Ya? Fijarse lo siguiente. Primero que nada, si vemos que no existe comercio entre los dos individuos, no existe comercio, es decir, estas dos curvas serían propias de cada uno de ellos. Ambos no intercambian nada. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Entonces, la frontera de posibilidad de producción es también la función que dará cuenta de las posibilidades de consumo. Entonces, el donde decida situarse cada quien va a depender de las necesidades existentes en ese momento. Pero no podemos quedarnos ahí. Veamos ahora qué ocurre si existe la posibilidad de comercio entre los individuos, ¿cierto? Entonces, aquí se van a dar dos conceptos que me gustaría que ni siquiera se les olvidara, ¿ya? Uno son las ventajas absolutas y la otra son las ventajas comparativas, ¿ya? Entonces, siendo estas las que van a motivar a los individuos a comerciar, estas dos ventajas, ¿qué tienen de particular la ventaja absoluta y qué tiene de particular la ventaja comparativa? Veamos. ¿Qué significa la ventaja absoluta? Entonces, esto se asocia a la productividad del factor productivo. En este caso, se observa que el ganadero, fíjense, es más eficiente en la producción de ambos bienes, pues requiere una menor cantidad de tiempo que el campesino por cada unidad producida de cada uno de los dos bienes.
¿Por qué? Si nosotros vemos en la figura 1, se infiere, veámoslo acá, ahí está la tabla 1, ¿ve? Fíjate bien. En la tabla 1 se infiere que el ganadero en una hora es capaz de producir 3 kilos de carne o 6 de papas, mientras que el campesino en una hora solo produce 1 kilo de carne o 4 kilos de papas. Es decir, una menor cantidad de cualquiera de los dos bienes en el mismo tiempo. Ese es el asunto. Entonces, no obstante lo anterior, lo relevante para el comercio son las ventajas comparativas y no competitivas. Eso es lo que hace esta relación que llamamos ventaja absoluta. Es la capacidad de producir más en menos tiempo. ¿Ya? Esa es la ventaja absoluta. Pero esta ventaja comparativa se sustenta en el hecho de ser capaz de producir un bien en un menor costo de oportunidad. No es el mismo concepto de la ventaja absoluta. La ventaja absoluta es quién tiene mayor efectividad, o sea, quién es capaz de producir más en menos tiempo. Pero esta ventaja comparativa nos hace relación con lo que llamamos el costo de oportunidad. Es decir, tendríamos que considerar el costo de oportunidad de cada individuo. Veamos. En nuestro ejemplo tenemos lo siguiente. El ganadero decide producir 1 kilo de carne, entonces renuncia en ese mismo tiempo a 2 kilos de papas. Fijarse que cuando hace eso está generando un costo de oportunidad. Mientras que el campesino, enfrentado a la misma situación, renuncia a producir 4 kilos de papas. ¿Ve? Entonces, por cada kilo de carne, el campesino tiene una renunciación de 4 kilos de papas, 4 kilos de carne. O sea, por cada kilo de carne, él renuncia a producir 4 kilos de papas. Por cada kilo de carne, el ganadero renuncia a 2 kilos de papas. Por tanto, por cada kilo de papa, él renuncia a 1/4 de carne. Y por cada kilo de papas, el ganadero renuncia a 1/2 kilo de carne. Es decir, aquí, si ustedes se fijan, hay una cierta ventaja comparativa, un costo de oportunidad. En este caso, el ganadero tiene un costo de oportunidad de 1/2, el campesino tiene de 1/4. ¿Quién es mayor? Indudablemente que el ganadero. ¿Ya? Como puede observarse, aun cuando es posible que una persona tenga una ventaja absoluta, ¿ya?, para producir dos bienes, como le sucede al ganadero, en el ejemplo es imposible que dicha persona tenga una ventaja comparativa para producir ambos bienes. ¿Por qué? Debido al costo de oportunidad de un bien es inverso al costo de oportunidad del otro bien. Si el costo de oportunidad de una persona para producir un bien es relativamente alto, entonces el costo de oportunidad para producir el otro bien será relativamente bajo. Hay una relación inversa. Entonces, la ventaja comparativa refleja el costo de oportunidad relativo, a menos que las dos personas tengan exactamente el mismo costo de oportunidad. Entonces, una persona tendrá ventaja comparativa para producir un bien y la otra tendrá para producir el otro bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué beneficiamos de esto? Se colige entonces que en la tabla 4, el ganadero tiene ventajas comparativas en la producción de carne, dijimos nosotros que era de 1/2, y el campesino en la producción de papas, que era 1/4. Cada uno sacrifica una menor cantidad del otro bien en la producción de aquel bien en el cual presenta ventaja comparativa. Por lo tanto, aquí viene lo interesante. Si se especializan en la producción de lo que mejor será para el ganadero, es que se especializa en la producción de carne y el campesino en la producción de papas. Es decir, aquello que mejor lo hace. Si además ellos comercian entre sí, sin duda ambos se verán beneficiados. Es decir, como resultado de la especialización y el comercio podrán consumir más carne y papas, sin tener que trabajar más de lo que trabajan actualmente. ¿Ya? Entonces, vemos lo anterior. Suponemos que el ganadero y el campesino al inicio se encuentran en el punto A de la frontera de posibilidad de producción. ¿No está aquí? No, no está aquí. Acá entonces.
¿Dónde está el dibujo ese? No hace referencia. Ya. Entonces, en ese caso, produce y consume 3 kilos de carne y 20 kilos de papas. Y el ganadero produce 6 kilos de carne y 36 kilos de papas. Es decir, si el ganadero decidiera, por ejemplo, producir 7 kilos de carne, debería dejar de producir 2 kilos de papas. Es decir, queda con 34 kilos de papas y decide intercambiar el kilo adicional de carne por papas con el campesino. Ante esta situación, el campesino estaría dispuesto a producir solo 2 kilos de carne, es decir, deja de producir 1 kilo de carne y destina el tiempo adicional a producir 4 kilos de papas y 24 kilos de papas. Entonces, aquí lo que tenemos es un intercambio y con este intercambio se logra producir en forma conjunta la misma cantidad de carne y 2 kilos de papa adicionales respecto a la situación inicial. Por lo tanto, están dadas las condiciones para el comercio. Esos 2 kilos adicionales producidos de papas podrían ser compartidos por ambos, o va a depender de la capacidad de negociación de cada uno de ellos. Por ejemplo, el campesino le entrega 3 kilos al ganadero y el kilo adicional de carne. Con esto, lo que ocurriría es que ambos satisfacen su requerimiento de carne, pero ambos podrían disponer de 1 kilo más de papas. ¿Ya? Aquí tenemos el cuadro. ¿Ya? Tenemos nosotros, situación sin comercio, ya lo dijimos nosotros. Sin comercio, el campesino produce 3 kilos de carne por día y el ganadero 6. En total, ambos podrían producir 9, ¿ya? Sin que intercambiaran nada. ¿Qué pasa con las papas? El campesino en un día produce 20 kilos y el ganadero 36. Igualmente producen en total ambos, en forma independiente, 56 kilos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría el consumo de ellos? Bueno, el consumo de ellos, él podría consumir 3 kilos, ¿cierto? Y el ganadero 6. Por tanto, ambos consumen 9 y por tanto acá también consumen 56. ¿Por qué? Porque no hay intercambio. Están obligados a consumirlo todo. Pero, ¿qué pasa si ahora tenemos comercio? Si tenemos comercio, podemos considerar lo siguiente. Miren, acá el campesino podría producir 2 kilos de papas por día y el ganadero 7. Por tanto, lograrían exactamente los mismos 9 kilos. ¿Ya? Pero redistribuido de mejor manera. En cambio, el campesino acá produciría 24 kilos de papas por día y el ganadero 34 kilos de carne por día, o papa por día. Por tanto, fijarse que aquí ambos podrían producir 58 kilos, mucho más de lo que producían antes. Aquí producen lo mismo, pero está distribuido de otra manera. Fíjense el consumo que podrían tener ambos. Ambos podrían consumir 3 kilos de carne, ¿cierto? Y 6 de, perdón, el campesino podría consumir 3 kilos de carne y el ganadero podría consumir 6. Por tanto, fíjense, hay una transferencia, ¿ya? Y logran los mismos 9 kilos. Para los 58 kilos de papa, en este caso, el campesino podría consumir 21 y 3 kilos los pasa al ganadero, ¿ya? En lo cual él podría consumir 37 kilos, consume mucho más de lo que consumía antes. Y tenemos nosotros entonces los mismos 58, ¿ya? Pero aquí hay algo interesante, el precio del comercio. Entonces, el principio de la ventaja comparativa establece que gracias a la especialización y el comercio se obtienen beneficios. Sin embargo, aquí viene lo interesante, se debe dilucidar qué precio será factible el intercambio. Y así como en este ejemplo, el precio al que se comercian debe situarse entre los costos de oportunidad de cada una de las partes. Entonces, en la siguiente tabla, se observa que el costo de oportunidad de 1 kilo de carne está entre 2 y 4 kilos de papas por 1 kilo de carne. Por lo tanto, basta que el precio esté en este rango para que ambos saquen provecho de intercambio. Este está aquí. Aquí observa lo que ocurriría con el comercio incremental de papas. Según el precio de carne,
medido en kilos de papas, el ganadero vende y el campesino compra. ¿Ya? Veamos. Tenemos nosotros el incremento del consumo de papas. Precio de carne, kilos de papas versus kilo de carne. Hay esa relación. Si tenemos la relación de 4, entonces el ganadero tendría que incrementar el consumo de papas en 2 y el campesino en 0. ¿Ya? Si fuera 3,5, tendríamos entonces el ganadero lo incrementa en 1,5 y el campesino en 0,5. Y si ustedes se van fijando, aquí podemos ir disminuyendo el consumo del ganadero hasta 0, pero acá el campesino puede ir aumentando el consumo de papa hasta 2. ¿Ya? Ambos tienen una cierta relación. Entre estos dos parámetros está el precio, porque aquí está lo que llamamos un costo de oportunidad. Voy a presentarles otra transparencia que tengo yo, que quizás es un poco más amigable de lo que dice esto, para que les quede con mayor idea esto. Este es una cuestión mía, ya nada que ver con el del curso, pero igual les va a servir. Veamos, ventajas del comercio. Entonces, sabemos que la frontera aquí. Profe, Dime. no se ve la presentación. No, ya. Entonces, veamos más atrás. Ahí, ¿se ve? Sí, ahí sí. Ya. Entonces, esto es el costo de oportunidad, ventaja del comercio. Veamos lo que estamos diciendo nosotros, ventajas del comercio. Sabemos que la frontera de posibilidad de producción se utiliza para mostrar, fíjense, la máxima cantidad de producción que se puede alcanzar en una economía, dada una cierta tecnología y una cierta dotación de factores de producción. Eso ya es sabido. Bien, ¿qué tiene de particularidad esto? Vamos a ver lo siguiente. Supongamos que tenemos en una isla desierta, llega un náufrago que se llama Guido, el cual puede producir únicamente 2 bienes, cocos y pescado. Aquí le agregamos algo que está en la clase anterior, los tiempos de trabajo. Si trabaja 8 horas al día, con las posibilidades que se muestran a continuación, vale decir, en 8 horas, una posibilidad puede ser que recoja 30 cocos o capture 40 pescados. Eso lo puede hacer en 8 horas. Por lo tanto, si eso es las posibilidades que tiene Guido, indudablemente su frontera de posibilidad de producción sería esta, ¿cierto? Lo máximo que podría hacer una recolección de coco en 8 horas al día serían de 30 unidades. Pero si no, él decide no recoger cocos, ir solamente a pescar, lo máximo que podría hacer serían 40 pescados. Bueno, aquí tenemos lo que es la frontera de posibilidad de producción, que no lo estamos tomando en forma lineal como era el caso anterior, ¿ya? Entonces aquí está, por supuesto, en el punto A y en el punto B, ya dijimos nosotros, ya lo habíamos definido, que son los puntos eficientes. Aquí, este punto acá sería un punto ineficiente y acá inalcanzable, ¿ya? Entonces aquí están los bienes que este señor Guido puede recolectar. Pero falta algo todavía. Supongamos que a esa misma isla llega otra persona. Y esta persona se llama Cristian. Entonces, igualmente que Guido, él produce solamente 2 bienes, coco y pescado. Entonces, en las mismas 8 horas al día, él puede recoger 20 cocos o pescar 10 pescados. ¿Cierto? Ya está. La pregunta es si se hace intercambio. Si el intercambio llega a tener algún beneficio. La llegada de esta otra persona debería permitir que ambos habitantes de la isla mejoren su situación respecto a aquella a la que no tienen la posibilidad de realizar ningún tipo de intercambio, como es el caso de los ganaderos que en un principio, ¿ya? Y el campesino. En una primera situación, ambos no comerciaban entre ellos. Pero veamos lo siguiente. ¿Qué ventaja tenemos el comercio? Este es Cristian, ¿ya? En 8 horas al día,
él puede recolectar 20 cocos o ir capturar 10 pescados. ¿Cierto? Esto es lo que hace Cristian. Entonces, resulta que para estudiar la posibilidad de intercambio, lo primero que se debe determinar es el costo de oportunidad. Este es el concepto crucial de esta teoría. ¿Ya? Entonces, pero el costo de oportunidad de cada uno de los dos náufragos. ¿Ya? Claro, porque ese es el modo de poderlos comparar. Veamos qué pasa si ambos se dedican solo a bajar cocos. Veamos. Ya está. Entonces, Guido, si solamente recolecta cocos y no va a pescar, él sacrifica estos 40 pescados para recolectar 30 cocos. Entonces, el primer náufrago, que es Guido, para producir 30 cocos debe renunciar a 40 pescados. Entonces, la pregunta que cabe es la siguiente. Para producir un coco, ¿cuánto pescado sacrifica? Fijarse que aquí no es el total, sino que unitario. Uno. ¿Cuánto? ¿Ya? La misma pregunta que estábamos nosotros refiriéndolo a 1 kilo, ¿se acuerdan? 1 kilo de carne, un kilo de papas, ¿cierto? Es, para producir un coco, ¿cuánto pescado tiene que sacrificar? Ya, veamos. Fíjense. Entonces, 30 cocos porque sacrifica 40 pescados. Si él solamente recolecta un coco, entonces la relación entre pescado y coco va a ser de 4/3. Es decir, lo que unitariamente debería sacrificar sería 4/3 de pescado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese 4/3 es llamado costo de oportunidad, es decir, el costo de oportunidad del primer náufrago, en este caso Guido, para producir un coco, este que está aquí, es de 4/3 de pescado. Exacto. Es decir, la producción total de 30 cocos sacrifica 30 pescados. Para un coco sacrifica 4/3 de pescado. Es decir, este sería el costo de oportunidad para el caso del primer náufrago, que es Guido. ¿Cierto? Bueno, entonces, el costo de oportunidad de un coco representa 4/3 de pescado. Bien, ya sabemos cuánto es el costo de oportunidad de Guido. Si se hace la misma pregunta y se aplica el mismo método, se encuentra para el segundo náufrago lo siguiente. Veamos. Tenemos nosotros que este señor, que se llama Cristian, si recolecta solamente 20 cocos en el día, debe sacrificar los 10 pescados. Entonces, para el segundo náufrago, para producir 20 cocos, debe renunciar a 10 pescados. Entonces, para producir un coco, ¿a cuánto pescado renuncia? Ahí entonces nos da la siguiente cuenta. 20 cocos renuncia a 10 pescados. ¿Ya? Por lo tanto, un coco es igual a un medio pescado. ¿Ya? ¿Se acuerda de cuando nosotros estábamos calculando el costo de oportunidad a lo largo de la frontera posible de producción? Sacábamos la relación entre lo que sacrifica y lo que obtiene. ¿Cierto? Entonces, 10 con respecto a 20, por cierto que es un medio, unitariamente hablando. Entonces, por cada coco, él renuncia a medio pescado. Ah, miren lo que interesante aquí. Entonces, el costo de oportunidad del segundo náufrago para producir un coco es de medio pescado. Ahí está, medio pescado. Ya tenemos nosotros una comparación en relación a los costos de oportunidad que le significa a cada uno de ellos. ¿Cierto? Entonces, si los comparamos, vemos lo siguiente. Guido, para producir un coco, sacrifica 4/3 de pescado, es decir, tiene un costo de oportunidad de 4/3. Para Cristian, producir un coco significa medio pescado, es decir, tiene un costo, Cristian, de oportunidad de medio pescado. Entonces, si se comparan estos dos costos de oportunidad, ¿cierto? Se comparan estos dos costos de oportunidad, se puede concluir que en el tiempo, fíjense, el tiempo, aquí hay una parte interesante también, el tiempo, que cada uno recolecta un coco,
Guido, este que está aquí, deja de producir más pescado que Cristian. Claro, 4/3. Por tanto, Cristian, este señor de acá, tiene una ventaja comparativa frente a Guido en la producción de cocos, ya que su costo de oportunidad en términos de pescados sacrificados resulta comparablemente menor. 4/3 versus 1/2. Indudablemente, él sacrifica menos de lo que sacrifica Guido. Por tanto, este señor tiene una ventaja comparativa en la recolección de cocos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, este costo de oportunidad nos lleva a una pregunta. ¿Qué sucede ahora si ambos se dedican a pescar? Claro. ¿Habrá alguna consecuencia? Veamos. Fijarse que ahora el costo de oportunidad lo vamos a mirar con respecto a al otro bien que ellos están posibilitando trabajar, en este caso, pescado. ¿Ya? En el primer caso, el costo de oportunidad lo referíamos a los cocos. En el segundo costo de oportunidad lo referimos a los pescados. Entonces, veamos qué pasa con el primer náufrago, en este caso Guido. Si él captura 40 pescados, entonces él deja de producir 30 cocos. Por tanto, cada pescado le representa a él un sacrificio de 3/4 de coco. Entonces, el costo de oportunidad de Guido para producir un pescado, ¿cierto?, es de 3/4 coco. Luego, el costo de oportunidad, en este caso de Guido, por cada pescado son 3/4 de coco. Ese es su costo de oportunidad, referido a los pescados. Ahora veamos qué pasa con el Cristian. Cristian, por cada 10 pescados, ¿cierto?, él deja de producir 20 cocos. Por tanto, un pescado representa para él un sacrificio de 2 cocos. Entonces, el costo de oportunidad de Cristian para la producción de un pescado es de 2 cocos. ¿Ve? Entonces, aquí tenemos nuevamente el costo de oportunidad por cada pescado son de 2 cocos para el caso de Cristian. Entonces, si miramos la comparación de la pesca con respecto a lo que deben sacrificar de cocos, tenemos lo siguiente. Guido tiene un costo de oportunidad de 3/4 de coco. En cambio, Cristian tiene un costo de oportunidad de 2 cocos. ¿Quién tendría mayor costo de oportunidad en este caso? Indudablemente que es Cristian. Entonces, si se comparan los dos costos de oportunidad, se concluye que en el tiempo que cada uno obtiene un pescado, Cristian deja de producir más cocos que Guido. Por tanto, Guido tiene una ventaja comparativa. ¿Ya? Guido tiene una ventaja comparativa. Vamos a teñirlo. Frente a Cristian en la producción de pescado, ya que el costo de oportunidad en términos de cocos sacrificados resulta comparativamente menor. Eso es lo que se busca siempre, o sea, el costo de oportunidad para compararlo tiene que ser menor, ¿ya? El que tiene mayor ventaja comparativa, ¿ya? Entonces, ahora viene una conclusión. Ojo con esto, con los conceptos que hay aquí. Un individuo tiene una ventaja comparativa en la producción de un bien o servicio si el costo de oportunidad de producir un bien o servicio es menor para ese individuo que para el resto de las personas. ¿Ya? Por otro lado, tenemos nosotros, vamos aquí a teñirlo así, ¿no?, con un color de esa manera. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del otro concepto que se llama la ventaja absoluta. Que veamos qué significa esto. Un individuo tiene una ventaja absoluta en una actividad si puede elaborar esa actividad mejor que las otras personas. No dice en cuánto. Tener una ventaja absoluta no implica tener ventaja comparativa. Ojo con este concepto. ¿Ya?
Sí, pues. No se olviden en la otra transparencia que hablaba incluso que podíamos tener una ventaja absoluta, ¿ya? Y no tener una ventaja comparativa, ¿ya? Como ocurría en el ejemplo, ¿ya? Es lo mismo acá, ¿ya? Alguno quizás es más eficiente que el otro, pero cuando sacamos las cuentas en cuanto al costo de oportunidad, uno resulta ser a veces más eficiente que el otro. Entonces, veamos las ventajas del comercio e intercambio. Entonces, surge la inquietud de si ambos náufragos estarían mejor si cada uno se especializa en la actividad para la que es mejor y luego comercializan o intercambian entre ellos. Indudable, ¿cierto? Entonces, veamos. Sabemos nosotros que Guido, ¿ya?, tiene un costo de oportunidad menor en la recolección, ¿cómo se llama?, en cuanto a la pesca. Por tanto, Guido puede dedicarse a la pesca, Cristian puede dedicarse a recolectar coco. ¿Ve? Entonces es conveniente que Guido se dedique a pescar, porque su costo de oportunidad en términos de cocos es menor, 3/4 de coco versus 2 cocos de Cristian, ¿cierto? Claro, por otra parte, es buena la idea de que este señor Cristian recolecte cocos, porque su costo de oportunidad es menor, medio pescado, frente a los 4/3 de pescado de Guido. ¿Ya? Si nosotros lo miramos en cuanto a lo que es el costo de oportunidad, ahí podemos deducir quién hace mejor o la actividad que le resulta mucho mejor. ¿Ya? En este caso Guido se dedica a la pesca y Cristian se dedica a recoger cocos. ¿Ya? Entonces, si el comercio, sin comercio, ¿ya?, sin comercio, la producción eficiente de esta economía se va a suponer que está distribuida de la siguiente manera. Supongamos que no tenemos comercio. Entonces, ¿qué es lo que significa? Si Guido produce 28 pescados y 9 cocos, supongamos, en este caso. Además, si en 40 pescados producidos sacrifica 30 cocos, en 28 pescados producidos sacrifica 21 cocos. Es decir, puede producir 9. 30 menos 21 igual 9. ¿Cierto? Ahora, tenemos el caso de Guido. ¿Ya? Pongamos un caso hipotético. Se supondrá que Cristian produce 6 pescados y 8 cocos. Vamos a suponer eso. Si en 10 pescados producidos sacrifica 20 cocos, ¿cierto? En 6 pescados producidos sacrifica solo 12 cocos. ¿Ya? Es decir, podría producir 8 cocos, es decir, 20 menos 12 igual 8. Que es el caso de acá. Es decir, esto es lo que podría él, de alguna manera, ¿ya?, representar y capturar. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que significaría en este caso. Guido, en términos de pescados, de los 34 pescados que estamos hablando, podría él pescar 28 pescados y Cristian solamente 6. En este otro caso, él podría capturar o recolectar 9 cocos y Cristian solamente 8. Con esto tendría los 17 cocos. Entonces, la producción total, la de Guido más la de Cristian, ¿ya?, son 34 pescados, 28 de Guido y 6 de Cristian. Y 17 cocos que están acá, 9 de Guido y 8 de Cristian. Entonces, ¿qué ocurre acá con las ventajas de intercambio? A ver, en base a las ventajas comparativas analizadas de esto, surge la siguiente propuesta. Ver que Guido tiene ventaja absoluta sobre Cristian, dada la cantidad de recursos, 8 horas. Fíjese que habla de la ventaja absoluta. Guido puede capturar 40 pescados y Cristian 20 cocos. Cada de ellos es más eficiente en cada uno de ellos, en cada actuación, o sea, en cada una de sus especialidades. Entonces, cada uno entrega 10 unidades de su producto al otro. ¿Ya? Cristian, a pesar de su desventaja absoluta, tiene una ventaja comparativa en la recolección de cocos. Y Guido tiene una ventaja comparativa en la producción de pescado. ¿Ya?
Por lo tanto, tendríamos estas ventajas nosotros en la producción y consumo de guido, si nosotros lo miramos en forma lineal. ¿Ya? Estas son las cantidades máximas que podría él asumir. Entonces, si nosotros tenemos consumo sin comercio, podríamos tener una combinación de 9 cocos y 28 pescados, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos con comercio, con este otro caso con Cristian, podríamos llegar a tener 10 cocos y 30 pescados. Y podríamos tener también en este extremo acá la producción de guido con comercio, ¿cierto? Y que lo comparamos con la producción de Cristian con comercio, es decir, la ventaja absoluta. Entonces, en este caso, si nosotros miramos esto, vamos a tener que Cristian sin comercio, él puede recolectar 8 cocos y 6 de pescado. Pero si comercia con Cristian, o sea, con Guido, podríamos tener 10 cocos y 10 pescados, ¿cierto? Ese sería el consumo de Cristian con comercio. Indudablemente, ambos se pueden beneficiar del comercio, mejorando sus posibilidades de producción sin aumentar los recursos productivos, ¿cierto? Mantienen los mismos recursos a través de la desventaja comparativa, que es la base para la ganancia mutua. ¿Ya? Esto es lo interesante, de que nosotros comparamos las posibilidades que tiene cada productor, pero sin cambiarle los factores productivos. Ese es el que es el asunto. Es decir, qué ventaja obtiene cada uno de ellos. Y la mejor manera de compararla es examinando el costo de oportunidad de cada uno de ellos en la producción que mejor realiza. Y eso lo lleva a que hay ventajas en el comercio. ¿Ya? No sé si hay preguntas, muchachos. No, profe, se entendió bien. ¿Sí? Bueno, les va a quedar estas dos PowerPoint presentaciones y que ustedes lo pueden examinar con mayor calma. ¿Ya? Y no se olviden de que hay dos tipos de intercambios que hay que examinar. Uno, la ventaja absoluta, que es la mayor eficiencia que tiene uno con respecto a otro, y el costo de oportunidad, es decir, cuánto es lo que sacrifica con respecto a la producción de otro bien. Esas dos cosas hay que examinar. Bien, muchachos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta al respecto? ¿Dudas? Todo claro, profe. Ya bien, Sofía. ¿No hay ninguna pregunta respecto al trabajo? ¿Al proyecto que tenéis que hacer? Profe, ¿a qué se refiere con la Disculpe. firma de conformidad? Ah, chuta, perdón. ¿Cómo? ¿A qué se refiere con la firma de conformidad? Que Firma de sale en el Word. Sí, sí. firma de conformidad. Es decir, la conformidad significa que yo he recibido, ¿ya?, conforme el documento que ustedes me han entregado, que está de acuerdo a lo que se les ha pedido. O tiene una firma de conformidad respecto a la información que ustedes han recolectado. ¿Pero eso es algo que nosotros debemos o sea, nosotros colocar con nuestra firma o es algo...? No necesariamente. ¿Ya? Ahora, si ustedes recolectan una información clave, supongo desde el Metro Santiago, ¿ya?, la firma de conformidad puede ser algún documento, algo que por internet se mostró. Ese es lo que llamamos firma de conformidad. Algo que los respalde a ustedes en los datos que están aportando. Ah, ya.
Que como sale el nombre del alumno y al lado firma de conformidad, es como que, no sé, al menos me dio a entender de que tal vez podría ser que teníamos que firmar y fue como, ¿qué? Sí, lo que pasa es que la firma de conformidad también va por ese lado, en el sentido de que con eso ustedes garantizan que trabajaron cada uno de ustedes y se comprometió en el trabajo cada uno de ustedes. Ah, ya, perfecto. Ujú. A Pero, eso, profe, en conclusión, ahí sale nuestro nombre y al lado sale un recuadro. Firma de conformidad para cada integrante. exacto. Entonces, habría que firmar, así como hacer un Así no, dibujito, exactamente. en Colocar la blanco, mosca, como dice el otro. ya algo, un dibujito, igual. Profe, Dime, disculpe, Gabriela. es que he tenido muchos problemas de conectividad y he faltado a las dos últimas clases, entonces estoy un poco perdida. Em, el trabajo, ¿por dónde lo mandó? Voy a buscar la info, como voy a ver las clases ahora, pero el trabajo, ¿por dónde lo mandó? No tenía idea que había trabajo, El no me trabajo, había podido conectar. el trabajo, Gabriela, conjuntamente con sus compañeros, me lo deben enviar al correo institucional, a la USACH. Ya, ¿y eso lo mandó por LOA No, o me lo está en mandan al virtual? correo institucional mío, No, no, el enrique.gaviles@usach.cl. trabajo, me Ah, refiero al trabajo, ¿dónde encuentro el trabajo? el trabajo está publicado en el U virtual. Ya, ok, En la página gracias. virtual está toda la información ahí, chiquilla. Ya, muchas gracias, Búsquelo ahí. profe. ¿Quién más, estimados jóvenes? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Está todo ok? Bien, pues, muchachos. No tengo más que agradecerle a los 36 asistentes que el día de hoy han venido y se despertaron temprano para esta pequeña clase. Bien, estimados jóvenes. Nos estaríamos viendo el lunes, ¿ya? Y les deseo lo mejor y que trabajen no solamente para este curso, sino también en las demás asignaturas que ustedes tienen, ¿ya? Bien, finalizamos entonces ahora y nos estaríamos viendo el lunes. Chao, ¿Ya? profe. Chao, Chao, profe. Nos vemos, profe. Que cuídense tengan harto. un buen fin de semana. Buen fin de semana también a ustedes. Profe, Chao, profe. Dime, Nicolás. con nuestro grupo queríamos preguntarle algo. ¿Puede usted quedarse 5 minutos? Súper pequeño. Dale. Ya, más que nada con el tema, obviamente con el trabajo, que nosotros quedamos entre un 50 y 50 de no saber qué escoger con el tema, relacionado con el tema. Si es que dirigirnos de lleno al transporte público o escoger otro tipo de cosas que sea como una pyme o algo relacionado. Ustedes tienen amplia libertad de acción. No, es que no le pongo, yo no le pongo la pistola en la cabeza a nadie. Lo que me interesa a mí es que ustedes busquen una unidad de trabajo, ya sea de mercado, o algo existente o inexistente, ¿ya? De modo que ustedes le examinen a esa unidad de trabajo, porque puede ser una pyme, indudablemente que sí. Y en esa pyme ustedes investiguen respecto a lo que es la demanda, lo que es la oferta. Hagan el comentario de qué es lo que las posibilidades que tiene esa pyme, de acuerdo a la realidad. Ok, profe. ¿Ya? Fíjense que es interesante. Ahora, es interesante también saber que esa pyme quizás tiene puntos sensibles, ¿ya? En cuanto a la cantidad de ventas que debería hacer para mantenerse dentro del mercado. Es decir, ¿cuáles serían las cantidades de ventas que le equilibrarían su presupuesto? ¿Ya? ¿Y cuánto sería su amenaza en el sentido de que empiecen a bajar las ventas? ¿Cierto? Ok, profe. Y la otra, que es interesante, es saber cuántas de esas mismos rubros existen en el mercado que le hagan competencia, porque también es una amenaza. Claro, no, si hay una competencia, obviamente va a haber una demanda entre cuál es mejor y cuál es menos. Exactamente. ¿Se das cuenta? Esas Ujú. son las cosas que ustedes deberían hincar el diente y trabajar en ello. ¿Ya? Les va a servir bastante este tipo de trabajo.
¿ya? Porque cuando hablemos de la oferta y la demanda, y el óptimo de producción y qué sé yo, no van a considerar que están hablando en el vacío. No van a considerar que están hablando algo etéreo, ajeno. No. Van a considerar que están hablando algo bien real. ¿Ya? Y que tiene aplicación. Ese es el motivo por los cuales nosotros los incentivamos a hacer este tipo de trabajo. Que aterricen las ideas. No le parezcan tan extrañas. ¿Ya? Sino más bien amigables. Es decir, pueden opinar con respecto a la realidad de lo que ocurre en el mercado, lo que ocurre en la realidad exactamente. ¿Ya? Y se van a dar cuenta de que no es tan fácil montar una unidad de negocio. Quizás puede ser fácil ingresar al mercado. Lo que es difícil es sostenerse en el mercado. ¿Ya? Y el riesgo que ello implica, puesto que la persona que está asumiendo una pyme, como tú dices, está asumiendo un riesgo. Él está aportando parte de sus recursos, tanto personales como también monetarios y de infraestructura, etc. Y eso puede tener éxito o puede tener fracaso. Y eso es lo importante. O sea, construir algo cuesta bastante. Destruirlo no cuesta nada. Tienes razón, profe. Gracias, profe. De No sé verdad, si muchas gracias. alguien más tenga alguna pregunta que hacerme. ¿No? Yo, profe, tengo una pequeña duda, Dale, Agustín. que al final, respecto a lo que se debe entregar, hay una parte que menciona un cronograma tentativo, que no sé si es para esta entrega o la siguiente. No, para esta entrega. Es decir, lo que ustedes fijan es un cronograma en el sentido de las etapas que ustedes van a ir abarcando para llegar al final de su trabajo. ¿Ya? Es decir, ¿cuánto demoran en hacer esto? ¿Cuánto demoran esto? Es una especie de carta GAN. De carta, ya, entiendo. Ujú. Y eso es, pero es tentativo, o sea que es como un aproximado más o menos de Usted lo lo que ha dicho. nosotros... No es riguroso. No es riguroso, es tentativo. Lo que nos importa a nosotros es que ustedes sepan expresar aquello. Fíjese qué interesante. Sepan hacer esa carta GAN. Ahora, que se dé, ese es otro cuento. Pero lo importante es que ustedes asumieron eso como un aprendizaje. No sé si Comprendo, te quedó profesor. claro, Agustín. Sí, sí entendí con lo de la carta GAN, ya sé a lo que se refiere. A eso Muchas se gracias. refiere. A eso se refiere. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Nadie más? No, todo claro, la verdad. Gracias, Gerson. Entonces, nos estaríamos viendo el lunes, estimados jóvenes. ¿Ya? Nos vemos. Les Que deseo lo tengan un mejor. buen fin de Chao, semana. profe. Y Cuídense. cuídense harto, ¿ya? Chao, profe, Vamos. que le Chao, vaya profe, bien. que esté bien. Chao, Muchas chiquillos. gracias por la clase. Ok.